ahora estamos viendo la iglesia de los capuchinos en Roma. Esta iglesia está localizada precisamente en Vía Veneto, la vía más lujosa de hoteles de alto estándar en Roma. Sin embargo, al inicio de esta vía, muy cerca de una fuente muy reconocida, pues no se trata aquí de que divaguemos en la arquitectura de esa zona de Roma, pero en cierta manera es un contraste muy llamativo, es decir, te encuentras en la zona más rica hotelera, la zona de la Dolce Vita, que fue una representación importante, ese mundo de la Dolce Vita, ese mundo del disfrute de la vida feliz. Pues al inicio de esa avenida te encuentras todavía con la iglesia de los capuchinos, que tiene esta cripta que resulta notablemente aterradora. La idea de la cripta, el mensaje que quieren transmitir los capuchinos, que fíjense que son cráneos que forman volutas, que forman decoraciones, que forman incluso escápulas con las que se construyen lámparas. La idea de esta es llevar a reflexionar acerca del final de la vida. De hecho, hay una inscripción, cuando tú entras a la cripta, hay una inscripción que dices: como tú eres, nosotros éramos; como nosotros somos, tú serás. Un poco es un llamado dramático a la realidad del final de la vida, pero tiene ese componente de drama, ese componente de evaluación, ese componente de lo efímero. Y si se dan cuenta, también tiene un mensaje un poco de crítica acerca del valor del cuerpo humano, acerca de la belleza del cuerpo. Esto es como la manera de ponerte de frente que tu vida termina, que tu vida tiene un culmen y que aquello de este tiempo finaliza, que aquello de este tiempo es voluble, es pasajero y no tiene sentido. Es un mensaje cultural, yo no digo que esté de acuerdo con eso, de hecho los griegos no estarían de acuerdo con esto. La idea de encontrarse con el dios del inframundo, con el Hades es el dios del inframundo griego, es que es un llamado más a disfrutar lo que hay ahora. Cuando uno piensa en las narraciones de la Ilíada, en las narraciones de la Odisea, de lo que se habla positivamente es de las bellezas de este mundo, y la idea del Hades es una idea dolorosa porque finaliza esto bello. Aquí el mensaje es contrario, es: piensa, evalúa tu vida, lleva tu vida de una manera ascética, de una manera en que te olvides de este mundo para que puedas tener el premio que está al final, o si no, tendrás el castigo que está al final. Es una negación del presente, es una negación de lo lúdico, es una negación del disfrutar. Muy diferente a la cultura griega que estaba allí. Es importante no perdernos históricamente para saber esto. Esa cultura de la Gran Grecia ocurre del siglo V al siglo II, incluso siglo I antes de Jesucristo. Luego viene el desarrollo romano, que el desarrollo romano, la época maravillosa romana, por decirlo así, la época del gozo del imperio, ocurre entre los siglos II y III antes de Cristo hasta el siglo I y II después de Cristo. Cumple un arco como de 500 años al menos en la península itálica. Y el nacimiento de Jesucristo ocurre más o menos en el 6 antes de Cristo. Suena un poco extraño, pero efectivamente como anteriormente existía otro calendario, cuando se calculó el nuevo calendario, el calendario que vivimos ahora, se calculó y se colocó mal la fecha del nacimiento de Cristo, entonces generó que Cristo naciese más o menos en el 6 antes de Cristo. Pero para no perdernos, lo que me interesa en esto es que la cultura cristiana llega a Roma más o menos subterránea en el siglo I y se convierte en algo dominante en el siglo III. Entonces ocurre una crítica muy fuerte a la cultura dominante, y esa cultura está vinculada efectivamente con el modo como se percibe la muerte. Todo esto para darle el contexto a lo que estábamos hablando acerca de que hay otras maneras de percibir la muerte, como los pueblos tradicionales del actual México y del actual Guatemala, que es una presentación mucho más festiva. A esto me refiero con las narrativas. Las narrativas no son exclusivamente verbales,
también en estas representaciones hay una interpretación y una forma de presentarte algo como la muerte, como el final de la existencia. Pues miren, los festivos, este tiene unas florecitas, etc. Eso ocurre en muchos lugares. Pero también te encuentras otro tipo de representaciones que están vinculadas también con el valor de la vida. Quiero que vean, por ejemplo, esta narración heroica. Esta es una caja que proviene más, como se dan cuenta, de la tradición hindú. Y fíjense que se presenta una figura heroica. La representación de la figura de lo que está hablando es de aquello que se considera también valioso, del reconocimiento de la vida finalmente. Y también la presencia de los muertos en esa misma cultura. Volvemos, esto era la India, pero volvemos a Guatemala y México. También tenía una relación mucho más positiva, sin miedo con los espíritus. Entonces por eso estaban estas figuritas, que es estas figuritas que colocas debajo de la almohada y le cuentas tus problemas. En última, esta figurita es una representación fantasmagórica, es un ser que no está aquí, que tú te conectas a través de esta figura y tú le cuentas tus problemas para que te ayude a resolverlos. Entonces fíjate que también se ve aquí la muerte y en este caso los que están muertos como unas figuras con las cuales tú conversas, con las que te pueden ayudar, no las figuras aterradoras que son propias de otras tradiciones, que el diálogo con esas otras figuras de muerte es diferente.